Qué bueno. Gracias, pastor, nuevamente. Vamos a hablar de un tema pero muy importante. Resolución de conflictos. Pero antes de hablar un poco de eso, quiero regalar un comentario bíblico, nuevecito de paquete. ¿Quién lo quiere? ¿Usted lo quiere? Ándale, pues se lo voy a tener que dar porque se paró. No me queda de otra. Gracias, hermano. Pero así se hace, gracias. Qué valiente usted. No se vayan a matar todos acá. Tengo un cuaderno de discipulado para el siglo XXI, Caminando con Jesús, nuevo de paquete. Venga como hizo el hermano, porque yo no voy a ir porque pues no tengo más. Aquí está. Dios le bendiga, hermana. Utilicen lo que sea de bendición para sus ministerios. Muy bien. Resolución de conflictos. Diga la palabra conflictos conmigo. Conflicto. No, hombre, no, aquí hay mucha gente. Conflicto. Ahora diga resolución. Eso vamos a hablar. En la presentación que hice en la pantalla no he incluido todo lo que tengo aquí. Y claro, tenemos que ser mayordomos con el tiempo, pero le dije al pastor Febus que yo le voy a tomar 2 o 3 minutitos más y que aunque me hiciera señas no iba a obedecer. No, yo voy a obedecer. Vamos a tratar de avanzar, pero lo que tiene usted en su cuaderno simplemente son 2 o 3 presentaciones ahí, y usted escriba lo que pueda escribir como lo ha hecho en las ponencias anteriores, de los cuales han estado cada una de ellas excelente, y gracias a los expositores por ello. Dios es bueno. Quiero que tenga en mente, en primer lugar, un pasaje. Yo no lo voy a leer por cuestión de tiempo. Génesis 13. Que lo tenga en mente como uno de los pasajes bien importantes para esta taller. Y luego Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Ahora bien, vamos a comenzar. Las cosas por sí solas no crean conflictos. Tenga eso bien en mente. Las cosas por sí solas no crean conflictos. Los seres humanos somos los que creamos los conflictos. La iglesia es una comunidad de personas que provienen de diferentes trasfondos étnicos y culturales, personales, físicos, mentales, académicos, no académicos, y usted le puede añadir a esa lista. Es importante que entendamos que cuando una persona se convierte a Cristo, no deja a un lado su cultura o su etnia. Ahora bien, en ocasiones esto simple, cultura y etnia, ha creado conflicto entre líderes en las iglesias, hermanos y hermanas, además de otros factores como lo son las actitudes personales, diferencias, dilemas organizacionales como preguntas, desacuerdos en la iglesia con el pastor, con los líderes, etcétera, etcétera. Pero los hombres y las mujeres de fe nos caracterizamos por ejercer fe en momentos de conflicto. Nos caracterizamos por ejercer fe en momentos de conflicto. La manera en que una persona o líder responde a un conflicto demuestra su madurez en la fe, su madurez en Cristo. Jesucristo en el pasaje que les di de Mateo 18, 15 al 17, nos dejó un plan esencial muy importante que todo líder y todo creyente debe adoptar para la resolución de conflicto. Él mismo entendió que los conflictos muchas veces van a surgir cuando se reúne un cuerpo de personas. Si no, vea los mismos discípulos, los 12 discípulos. En esos 12, ese grupo de 12 personas, ahí se creó conflicto. Veamos el personaje de Pedro, por ejemplo. Hubo conflictos. Así que Jesucristo estableció un plan para la resolución de conflictos. Y en Génesis 13, el pasaje que no quiero que se les olvide, ahí encontramos también un conflicto que se produjo entre los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino Lot. Ahora bien, vamos a pasar con esta introducción a unas notas importantes, y sí las tenemos en la presentación,
que yo quiero que ustedes la tengan ahí, lo vean y rapidito, abuelo de pájaro, usted ya lo sabe. Según el Instituto Alban, un 1.75% de todas las iglesias en los Estados Unidos, estamos hablando de esta nación, han menguado en asistencia debido a conflictos que no se han resuelto. Claro, esa estadística es del 2010 al 2015, pero sigue aumentando. De 1 a 5, o sea el 25% de estas iglesias no funcionan debido a conflictos que no se han resuelto. Y esto es bien importante que tomemos nota de esto, porque si nosotros queremos el crecimiento de la iglesia, lo cual cada líder, todo pastor, quiere ver el crecimiento de la iglesia, y como trabajamos con gente, tarde o temprano va a surgir algún conflicto. Más adelante vamos a ver los diferentes, algunos tipos de conflictos, porque hay un montón y por el tiempo no se puede dar. Vamos a la siguiente. Según el doctor Kohn, presidente de la Universidad Lee, él dijo en una ocasión que el ingrediente clave para mantenerse relevante en el ministerio cristiano con frecuencia resuelve aprender a resolver conflictos. Déjeme decirle que hay líderes que no saben cómo resolver conflictos. También la ATA se reportó en el año 2016 que 243 seminarios o escuelas de teología incluyeron en su currículo un programa o un curso dirigido al manejo de conflictos. Conflictos hay en el hogar, conflictos hay en la iglesia, conflictos hay en el lugar de trabajo, conflictos hay donde quiera haya más de una persona. Porque un solo ser humano no puede crear conflicto consigo mismo, porque si lo crea lo tiene que resolver él o ella. Así que se crea cuando hay un grupo de personas. Vamos a la siguiente, unos principios. Quiero que veamos algunos principios. Tengo ahí Mateo 5, después usted lee ese pasaje con calma. Principios, capítulo 5, versículo 23 al 26. Y estos son algunos de los conflictos. Número 1, tenemos que conocer las circunstancias de los conflictos, personal, cultural, organizacional. ¿Cuál es la magnitud del conflicto? Vea, 43% de esos conflictos son personales. El 17% tiene que ver con la visión, 7% financiero, 5% teológico, 4% expectativas irreales y 19% otros asuntos, otras cosas. Personales son los problemas o dificultades que una persona enfrenta consigo mismo o con las demás personas en diferentes entornos, es decir, amistades, familias, trabajo, otras cosas. No olvidemos que la personalidad es un conjunto de rasgos y cualidades estables que configuran la manera de ser de una persona y obviamente debido a eso nos hace únicos, es decir, nadie es una copia de otra persona. Yo no soy un clon de otra persona. Dios me creó a mí única y por eso, debido a eso, ese fenómeno tiende a crear conflicto. No olvidemos que ese conjunto de rasgos y cualidades estables que configuran la manera de ser de una persona muchas veces crea conflictos personales. Y hay veces que esos conflictos personales son producto de una mala interpretación, un juicio de valor equivocado que demuestra la falta de madurez. Y el sentido común es vital para prevenir muchos conflictos personales. El principio cultural. El conflicto cultural es un conflicto acerca de las normas y valores culturales. Resulta de juzgar el comportamiento ajeno sobre la base de pautas culturales propias y de la falta de conocimiento de la otra cultura. Frecuentemente resulta en acciones inconscientes. En Estados Unidos, la iglesia del Señor, vamos a hablar de la iglesia nuestra, la iglesia de Dios, en la región que sea, estamos compuestos de diferentes culturas, diferentes etnias. Tenemos personas de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, personas latinas que han nacido en esta nación y tienen la cultura norteamericana.
O sea, somos una mezcla de muchas culturas, muchas costumbres. Y muchas veces este factor, mis hermanos, líderes, pastores, hermanos y hermanas, yo lo he visto, ha creado conflicto en nuestras iglesias, porque ninguna cultura puede suprimir a otra cultura dentro de la iglesia. Yo no puedo mexicanizar la iglesia si en la iglesia hay personas de otras culturas. Yo no puedo puertorriqueñizar la iglesia si en la iglesia hay presencia de ecuatorianos, si hay presencia de mexicanos, hay presencia de guatemaltecos, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir diciendo. Mire, y digo esto porque en ocasiones en las iglesias se crean conflictos debido a cosas como que la comida mía es la favorita y es la mejor. ¿Han oído ustedes esto en las iglesias? No hay platillo como el mío. Oh, espérate, no hay comida más rica como las enchiladas mexicanas. No hay comida más rica como el arroz con gandules. Olvídate de eso. Esas cosas yo he escuchado en las iglesias muchas veces, ese tipo de problemas, y ya hay gente en nuestros medios que se sienten por ese tipo de cosas y se crea un conflicto, se crea una tensión por la falta de madurez de nuestra parte en ocasiones. En vez de puertorriqueñizar, mexicanizar, salvadoreñizar, lo que sea, estamos abiertos, somos una mezcla de culturas y etnias, lo cual nos hace ricos y poderosos en Cristo. O sea que en la iglesia, para evitar ese tipo de conflictos, doy ese ejemplo porque es el más que se me viene a la mente, o la manera de ser de alguien. Recuerde, yo dije en la introducción que cuando uno se convierte, no deja su cultura a un lado. No deja su etnia. Yo no dejo de ser salvadoreña cuando me convertí. Usted no deja de ser puertorriqueño cuando se convirtió. Usted sigue siendo puertorriqueño. Pero usted trae su costumbre, usted trae su cultura y ve la riqueza de las demás culturas y hacemos una nueva cultura, una capirotada riquísima y nos deleitamos los unos a los otros en vez de crear conflictos y decir mi raza es superior o mi comida es superior o mi manera de ser es superior, etcétera, etcétera, porque eso crea conflicto. Dios no quiere una iglesia que viva en conflictos. Ese es el aspecto cultural. Vamos al aspecto principio organizacional. Este es un estado de discordia entre los miembros de una organización o iglesia, producto de desacuerdos reales o percibidos relacionados con las necesidades, valores, recursos o intereses de esto. Hay un sitio web en la internet, obviamente, que habla de otros conflictos y yo voy a ir a vuelo de pájaro para que usted tenga en mente y definir rápidamente lo que cada uno de ellos conlleva. Conflictos reales, oiga bien, son aquellos que en realidad existen y que vienen provocados por diversas causas, ya sean estructurales o del entorno, es decir, económicos, legales, religiosos, familiares, relacionales, etc. Hay conflictos imaginarios. Estos se derivan de malos entendidos, interpretaciones o percepciones. En este tipo de conflicto no existe voluntad por parte de las partes. Hay conflictos inventados. Los conflictos inventados, igual que ocurren con los que son imaginarios, no son reales. Ahora bien, existe la intención por parte de la persona que ha creado, inventado, se ha imaginado ese conflicto, de sacar algún beneficio, ya sea propio para su propia vida o muchas veces para la familia. En buena parte este fenómeno en realidad es una manera de manipulación. También hay conflictos intrapersonales. Son los problemas que una persona tiene consigo misma y los trae a la iglesia. Hablamos de miedos, creencias negativas, adicciones, baja autoestima, timidez y otras cosas. Conflictos interpersonales son aquellos que ocurren entre dos o más personas que no pueden llegar a un acuerdo sobre una temática y quizás la relación ya se ha descompuesto debido a que no puede llegar a una solución.
Por ejemplo, discusiones de pareja en el hogar, en el matrimonio, malos entendidos, enojos, resentimientos. Hay conflictos intragrupales. Es aquel que se da entre un grupo de personas. Relacionales. Ocurren entre miembros de una familia, amigos o pareja. Conflictos de intereses tienen que ver con las motivaciones y las necesidades de cada persona o grupo y con los recursos presentes en ese momento. Y hay conflictos de poder y control. Estos son conflictos de liderazgo que afectan principalmente a las organizaciones y pueden afectar el rendimiento, oiga bien, y a la salud de los líderes, de los que trabajan en ese cuerpo, ya sea iglesia, organización. Y es un fenómeno característico de los conflictos, tiene que ver con la lucha de poder. La lucha de poder dentro de las iglesias, dentro de alguna organización. La lucha de poder no es una actitud espiritual. La lucha de poder es una actitud carnal, que es producida muchas veces por la inseguridad o el complejo de ese líder, y allí se hace una lucha de poder. En Génesis 3, el pasaje que yo les di al principio, encontramos un conflicto intragrupal, interpersonal, con conflicto de intereses que podía haber llegado a un conflicto personal entre Abraham y Lot. Veamos cómo las acciones de Abraham no permitieron que esto se convirtiera en un problema personal con su sobrino Lot. Rapidito, básicamente encontramos que Abraham regresó al lugar de donde nunca se había debido ir, y eso es la tierra prometida. Otra vez a comenzar su desarrollo de fe y otra vez con la compañía de su sobrino Lot. Observe muy bien que la jornada de Egipto y la travesía de regreso junto con las nuevas posibilidades de tierras causaron conflictos entre los siervos de Abraham y Lot. Vamos a ver un vistazo breve al pasaje que nos revela algunas cosas que como líderes de la iglesia, nosotros podemos aprender a la hora de resolver conflictos. ¿Cuántos aquí han enfrentado conflictos en el liderazgo de la iglesia? Muy poca gente. Yo los admiro, de veras. Yo los admiro porque en la pastoral, ustedes nos han escuchado a nosotros, 22 años pastoreando. Pastoreamos 4 diferentes iglesias. Cada una de esas iglesias estaba compuesta con personas de diferentes lugares. Y en las 4 iglesias enfrentamos muchos conflictos. Muchos conflictos. Así que podemos aprender algo de este pasaje. En muchas ocasiones, observe bien, en muchas ocasiones los conflictos no son de nuestra propia autoría. Y eso lo dice el versículo 6. Número 2. Tenga cuidado con las contiendas entre hermanos porque el cananeo y el fereceo nos están mirando. Si en la iglesia hay conflicto, ¿cómo yo le puedo decir al mundo, cómo yo le puedo decir al que no conoce a Cristo, ven a la iglesia que hay unidad y armonía, cuando ellos están viendo que dentro de la iglesia no lo hay? Dijo el pastor Febus que no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo dar amor si no soy una persona que tengo amor. Yo no puedo hablar de unidad cuando en mí no hay unidad, o entre el cuerpo de personas que yo pertenezco no hay unidad. O sea, el impío, el inconverso, el mundo nos está mirando a nosotros. Y nosotros tenemos que dar ese ejemplo al mundo para que digan, yo quiero estar como esa gente. Yo quiero vivir como esa gente. Así que el fereceo y el cananeo nos están observando. El principio del amor por encima de todo lo demás. No nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos ven. Los ojos muchas veces se prejuician sin haber conocido en realidad a la persona. Y creamos un conflicto dentro de nosotros sin darle la oportunidad a la persona para que se exprese, para que nos diga, y ya nos prejuiciamos de antemano. El problema de los conflictos personales o de cualquier otro tipo de conflicto es que si no se resuelven, oiga bien, si el conflicto no se resuelve correctamente, tiene a crear problemas de comportamiento nocivos en la familia, en la membresía
o en el liderazgo de la iglesia. Los conflictos puede que sean insignificantes o legítimamente significantes, importantes, pero al final lo que determina el resultado, ya sea positivo o negativo, es cómo el líder o el equipo de líderes tiene la capacidad para resolverlos. Tenga en mente que cada situación es diferente. Oiga bien, cada conflicto es diferente y por lo tanto requiere una respuesta diferente. Es decir, yo no puedo aplicar la misma respuesta a todos los problemas. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 26, verso 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también con él. Pero observe lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo 26. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Oiga, muchos agarran ese versículo 5 del capítulo 26 para marronear a alguien que ha creado un conflicto. No, porque la Biblia dice así, así, así. Parece una contradicción, pero en realidad no lo es. El escritor, lo que el escritor está diciendo es que la respuesta depende de la situación, depende del conflicto. ¿Están conmigo? Vamos como les dije, no todo esto está en su paquete ahí, pero usted puede, escuche bien y retenga, que es lo más importante. Alguien dijo con mucha sabiduría que hay 3 tipos de personas en las iglesias y en muchos lugares. Los líderes sanos son aquellas personas con influencia positiva en la iglesia. Entienden que su agenda es servir a Dios para el bien del reino de los cielos y los demás. Líderes sanos. ¿A cuánto les encanta trabajar con líderes sanos? Te voy a hacer la pregunta otra vez. ¿A cuánto les gusta trabajar con líderes sanos? Un líder sano tiene una mente clara que su labor, su desempeño, su ejecución en la iglesia es por el bienestar del reino de los cielos, la congregación. No tiene una agenda personal. Ahora bien, hay líderes enfermos y aquellos son personas con influencia negativa en la iglesia. Estos son los que en su mayoría son los que le van a causar conflicto a usted. Y usted tiene que saber cómo resolver el conflicto. Ahora, voy a hacer una nota aparte aquí. En ocasiones pensamos que resolver el conflicto es llamar a la persona luego y meterlo en una oficina y sacar el arsenal, el martillo, la barra, lo que sea, para caerle encima. Y creemos que esa es la manera de resolver el conflicto. Un conflicto, para que se resuelva, tiene, óigame bien, tiene que tener el factor de reconciliación presente. Porque Cristo nos llamó a la reconciliación. ¿Y cómo lo hacemos? A través del amor, a través de la mansedumbre, a través de la templanza. Usted no quiere crear que haya un conflicto y crear otro conflicto encima de ese conflicto. Y cuando usted se venga a dar cuenta, tiene un gran problema. Y en ocasiones, hay veces que en vez de confrontarlo porque se le hizo un gran problema, lo que se hace es ignorarlo, echarlo en una caja y hacer como que no surgió ese problema. Por otro lado, hay líderes que se vuelven un etcétera con un conflicto. ¿Qué me explico? Me voy a explicar. Hay líderes que no saben manejar conflictos. Causa estrés, muchísimas cosas. Pero los conflictos, Jesucristo, estudie muy bien el personaje, la persona del Señor. El Señor se airó en algún momento dado. Pero el Señor trató con diferentes personas y yo les hablé de los 12 discípulos. Cada uno de ellos tenía personalidades diferentes. En la iglesia usted tiene personalidades diferentes. Tiene gente pasiva, tiene gente colérica, tiene gente melancólica, tiene gente flemática, tiene gente que llora por todo, tiene gente que si no se cantó el coro ese día en la iglesia ya crearon un conflicto.
Tiene gente que si el culto no se comenzó o no esperaron por él para que comenzara el servicio, ya crearon un conflicto. Y me voy de la iglesia porque no me hicieron caso. O si el pastor o el líder no lo saludó, ya crearon un conflicto. Esa iglesia no tiene amor, me voy. Los líderes, nosotros los líderes del Señor, los que hemos sido llamados a este santo ministerio, debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la capacidad y el entendimiento para trabajar con esos hermanos o hermanas enfermos o líderes enfermos. También déjeme decirle que en ocasiones pensamos que solamente la membresía es la que causa conflicto. Hay líderes que causan ellos los conflictos. Hay pastores que causan conflictos. Hay líderes que causan conflictos. ¿Por qué se ríen ustedes? ¿Está hablando el Señor? Bueno, que siga hablando el Señor. El conflicto negativo trae destrucción a la iglesia. El conflicto que no se atiende trae falta de crecimiento en la iglesia y aumenta el problema. Y déjeme decirle que en las iglesias, aquellos que se definen o aquellos que ya cargan con ese nombre aquí enfrente, creadores de conflicto, o como diría el obispo, Contreras, que tienen el espíritu de Contreras. No, si hay apellidos aquí Contreras, no es para ustedes. Que ya se le denomina como Contreras, contrarios. Estas personas, si ese conflicto no se atiende, tiene la capacidad para inyectar esa negatividad a otra persona en la iglesia. Y cuando usted viene a ver, ya no solamente uno es el que creó el conflicto, contaminó a 2, contaminó a 3, contaminó a 4, y usted tiene ya una clica en la iglesia que le van a hacer la vida imposible porque usted no atendió el conflicto a tiempo, con amor, con paciencia, con sabiduría, buscando siempre la reconciliación. Y ya el reloj ese como que... El número 3, también están los seguidores, son las personas que se dejan influenciar por los demás, positiva o negativamente. Vamos a un plan de ayuda. En la pantalla está. Plan de ayuda. Conozca usted las circunstancias del conflicto y no se deje llevar por lo que el hermano fulano le vino a decir de aquella persona. Oiga bien, pastor, líder, conozca usted primeramente, conózcalo, que se lo digan a usted y no que segunda o terceras partes le vengan a usted con el tamal, con el chisme, con la cosa, con lo que sea, y usted se prejuicie antes de tiempo. Escuche a la persona. Escuchar, oído, eso es bien importante. Emplee un plan de resolución basado en los pasajes que le dije. Aunque muchas veces el conflicto es inevitable, tenemos la responsabilidad de buscar una solución, porque conflicto que no se soluciona envenena la iglesia. Emplee los fundamentos bíblicos de la fe: confesión, el perdón, la reconciliación, comprensión y misericordia. Evite la confrontación. Abraham no necesariamente confrontó a Lot. Abraham fue muy sabio. Cuando yo digo evite la confrontación, es evite la actitud de pelea, la actitud de insultos, el espíritu altanero. Te sientas aquí porque yo digo, mira, tú hiciste tal cosa porque yo soy el pastor de la iglesia o yo soy la pastora de la iglesia. Esa actitud de confrontación, de pelea, no va a traer solución al problema. No lo va a traer. Así que tenemos que evitar la actitud de insultos, confrontaciones en ese sentido. Bien importante también que en la resolución del conflicto usted no se parcialice. Tenemos que ser objetivos. No me puedo parcializar. En ocasiones en las iglesias donde hay miembros que tienen mucha familia, es un problema. Usted crea un miembro de esa familia, un conflicto, y usted no lo atendió sabiamente. Usted tiene el potencial de que toda esa familia se le vaya. Y si esa familia la componía la membresía de la iglesia, se quedó sin gente.
Y eso es un fenómeno que ocurre en muchos lugares, familias grandes en las iglesias. Así que no podemos parcializarnos a la hora de solucionar conflictos. Tenemos que ser objetivos, tenemos que escuchar la historia, tenemos que ver por qué se produjo tal cosa y buscar las herramientas necesarias para solucionar el problema. Cuando el conflicto no se atiende, ya dijimos que tiene el potencial de destruir la salud, la unidad, la efectividad y el crecimiento del ministerio. Y Jesucristo lo empleó bien claramente, el ministerio de la reconciliación, para que la paz y la armonía reinase dentro de la iglesia o entre los hermanos o su propia familia. Porque estamos hablando de conflictos dentro de la iglesia mayormente, pero hay conflictos familiares, hay conflictos en el trabajo. Y estas herramientas nosotros las podemos aplicar en todos estos entornos. Hay conflictos que causan divisiones en las iglesias. Y como resultado tenemos un éxodo de miembros de la iglesia yéndose debido a conflictos no resueltos. Todo líder debe ser vigilante con el fin de mantener la paz y la unidad entre todos. Hay cosas que ameritan nuestra atención inmediata como líderes. Y hay conflictos que simplemente hay gente que se va a quejar de todo. No tienen solución, son los que traen los problemas, pero no tienen solución. El obispo tiene un dicho, tiene algo bien que yo se lo he copiado. Si tú dices que puedes hacer eso, o tú dices, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no lo haces tú? Tú fuiste de la brillante idea, así que hazlo tú. ¿Verdad? Así que eso es algo bueno para aprender. Porque usted tiene esos hermanos en las iglesias que son buenos para decir, en esta iglesia no tienen un ministerio para tal cosa. En esta iglesia falta tal ministerio para no sé qué cosa. Bueno, si el Señor te lo reveló a ti, tú eres el designado. Así que hay cosas que ameritan nuestra atención como líderes y no se deben delegar a segundas personas. Vamos al próximo slide. Estoy terminando, Pastor Febus. Quedan 2 minutos. 3 minutos, porque ese está dañado. Todo en la vida requiere algún nivel de fe. La resolución de conflictos requiere un nivel de fe. Si usted no tiene fe de que ese problema se va a solucionar, no se va a solucionar. Los conflictos son naturales y son pausas en la vida para reenfocarnos. Hay conflictos que son saludables, ¿sabe? Hay conflictos que son saludables, nos hacen pensar y reenfocarnos para no volver a cometer los mismos errores. Aunque el conflicto se vea como algo negativo, a veces es una oportunidad para mejorar nuestra relación en el equipo de trabajo de la iglesia, nuestra relación con los hermanos de la iglesia, nuestra relación con la familia o de relación entre pastor a pastor. Porque hay conflictos entre pastores, competencia entre pastores. ¿Quién luce mejor? ¿Qué iglesia es más grande? ¿Qué iglesia tiene mejores músicos? ¿Qué iglesia tiene los mejores equipos? Y esas cosas, se los digo porque en 22 años de pastoral yo lo he oído. Yo lo he oído. O sea, nosotros como líderes no podemos tener esa mentalidad, ese espíritu de competencia. Yo dije en un escrito que escribí no sé dónde, si algo nosotros debemos de competir con el diablo, que él no nos gane a nosotros, pero no competir entre hermanos y hermanas, entre líderes y pastores. Como cristianos jamás debemos olvidar los principios bíblicos a la hora de solucionar un conflicto. El primer conflicto en la Biblia registrado fue el caso de Caín y Abel. Quiero terminar con la última, por favor. Con la última. Y esto es para pensar. Mire ese versículo bíblico. El hombre iracundo y la mujer iracunda promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ponme el pensamiento, por favor. Observe esto. Un profesor de una universidad en esta nación, Duke Divinity School, fue nombrado a servir en la iglesia metodista por un espacio de 8 años, a dirigirla como denominación. Y le hicieron una entrevista y cuando le preguntaron cómo fue tu experiencia,
En esos 8 años de asignación que tuviste de dirigir la denominación, y él dijo lo siguiente: dediqué la mitad de mi tiempo protegiendo a las congregaciones de pastores tóxicos y la otra mitad protegiendo a los pastores de congregaciones, es decir, miembros tóxicos. Ahí se lo dejo. En una iglesia en Dallas, ya termino, Pastor Febo, me estás mirando, siento por aquí el fuego. Mire, se le estaba celebrando el día pastoral a la familia pastoral, valga la redundancia. Y a la hora de servir, le traía un desayuno al pastor, desayuno salvadoreño, muy típico por el plátano. Le hicieron, no sé si esta hermana se lo inventó porque yo soy salvadoreña, pero yo nunca lo he comido, pero bueno. Le hicieron plátanos con relleno de queso al pastor, una hermana, y la otra le trajo otro desayuno típico al pastor, porque era la celebración pastoral. Muy emocionadas y el pastor muy contento. Pero de una celebración pastoral que debió haber sido una alegría, un placer, un gozo para aquella familia pastoral, terminó en lo siguiente. La hermana, una de las hermanas, se molestó con la otra porque ella quería que el pastor probara su platillo primero y no el de ella. Y entre ellas se produjo una lucha en la cocina. Al punto que óigame bien, esto no me lo contaron. Al punto que se entraron a golpes en la cocina de la iglesia. Y en vez del pastor saborear el desayuno, plátano relleno con queso o plátano solo, terminó él sirviendo de árbitro, solucionando un problema, un conflicto entre dos hermanas carnales que por un platillo de comida se entraron a los golpes. ¿Cuál es el testimonio que nosotros le damos al que vino a esa celebración pastoral que no era cristiano? Solucionamos conflictos o creamos conflictos de cosas muchas veces que no tienen significado. Así que para aquel pastor, aquel plátano le supo a agrio, amargo. Dios les bendiga.